Hola, soy Leonardo Sánchez, soy cantante de ópera, tenor y mexicano, originario del pueblito de Fortín de las Flores, Veracruz. Mis orígenes son variados, tengo sangre oaxaqueña y sangre veracruzana, que como dos ríos se juntan en una historia. El veracruzano es una persona muy espontánea, que se divierte con muy poco, que necesita muy poco para ser feliz, y el oaxaqueño es una cultura de mucho esfuerzo, de mucha lucha, de tener una identidad muy marcada, ¿no? Los oaxaqueños, quizá dentro de todo el panorama que es la diversidad mexicana, son quizá los que más defienden su cultura y con orgullo portan sus tradiciones, sus bordados, su comida la defienden como ninguna otra cultura mexicana. Entonces, para mí son esas dos, digamos, las formas que se han manifestado en mis valores. Esos valores que marcaron mi infancia fueron, para empezar, perderle el miedo al fracaso. Mis padres tenían muchos proyectos para ganar dinero extra porque era necesario que ganáramos dinero extra. Entonces uno de esos proyectos era vender plantas. Íbamos a Cuernavaca a traer plantas y nos regresábamos, entonces los vendíamos en el tianguis de Boca del Río, en el tianguis de Fortín. Entonces yo desde que tengo 3, 4 años me ponían a vender plantas, ¿no? Y ellos se acuerdan que yo decía a pecho, como diciendo a peso, ¿no? Que vendía yo las plantas. Entonces como que me quitó la vergüenza. Perdí la vergüenza del salir a vender, salir a trabajar, salir a ser dedicado. Y luego, por otra parte, el otro valor creo que es la constancia y la disciplina, ¿no? Me enseñaron a trabajar desde muy chico y que las cosas cuestan. O sea, las cosas no te llegan por gracia, ¿no? Que las cosas, si tú quieres que algo pase, tienes que trabajar activamente para que eso pase. Y entonces siempre me inculcaron a ser proactivo, a intentar buscar oportunidades tangibles, ¿no? Y trabajar por esas oportunidades, que cuando llegara la oportunidad yo estuviera listo para tomarla. La música siempre estuvo presente en mi niñez porque pues el hecho de no tener televisión hacía que mis padres siempre pusieran la radio, incluso el cassette o el tocadiscos, y eso era pues escuchar música latinoamericana, música folclórica, y creo que ahí se sentó la base para pues que a mí me gustara tanto, para empezar, no solo la música mexicana que sonaba en aquella época, sino también saber que había otras músicas que conocer, ¿no? Otras culturas, y creo pues que también me abrieron un poco el horizonte a saber que había más en cuanto al tema de la música que conecta con otras culturas, ¿no? Nadie de mi familia es músico, no hay ni un solo músico más que yo, y obviamente después de mí viene mi hermana Frida, pero aparte de ellos no hay ningún músico profesional. Era simplemente que en la familia y en la cultura mexicana la música está presente para todo. ¿Quieres llorar? Escuchas música. ¿Quieres reírte? Escuchas música. ¿Quieres convivir con tus amigos? E incluso hay esta cosa de que la música forma parte casi de nuestro día a día, ¿no? Te subes al microbús y el microbusero lleva sus cumbias, ¿no? Entonces, en este sentido, la figura de mi abuelo fue siempre muy importante para mí. No vale nada la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Bonito León, Guanajuato, la feria con su jugada. Allí se apuesta la vida y se respeta el que gana. Allá en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada.
merodeando veredas, no pases porque me muero. El Cristo de tu montaña, del cerro del Cubilete, consuelo de los que sufren, adoración de la gente, el Cristo de tu montaña, del cerro del Cubilete. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Allí nomás tras Lomita se ve Dolores Hidalgo. Ay, me quedo paisano, allí es mi pueblo adorado. Mi madre me lleva a un teatro local de la ciudad de Córdoba a ver una obra que tendría repercusión en mi vida casi 10 años después, que es El Mago de Oz. Me recuerdo perfectamente cómo fue este momento, porque pues yo nunca había ido a una obra de teatro, entonces ver que personas pues interpretaban personajes y que además cantaban y que además bailaban y que además te llevaban a un mundo de fantasía, fue como ese primer atisbo, esa primera chispa de saber o incluso tener la inquietud de qué se necesitará para hacer esto, ¿no? A mi padre le da un infarto, está casi 2 meses en coma y entonces yo me tengo que hacer responsable de mi familia. Aprendo a manejar con 14 años, aprendo a planchar, a bañar a mi hermana. Yo la llevaba a la casa de mis abuelos y eso para mí fue la consolidación de todos esos valores que yo tenía racionalmente, que yo sabía que los necesitaba, y ese fue el momento en el que dije, aquí es cuando los voy a poner en práctica, ¿no? No rajarte, seguir adelante, aunque por dentro, pues yo, para empezar, tenía todavía el dolor de que se había muerto una persona que yo había querido, y en segunda tenía esta incertidumbre de que no sabía si se iba a morir mi padre, y yo tenía que hacerme responsable ya. Y una persona con 14 años como que no nivelas eso, ¿no? No dices, ay, ¿me puedo hacer responsable o no? Entonces para mí sí fue una etapa de mucho aprendizaje con la vida, ¿no? Que te cae un balde de agua fría y me doy cuenta finalmente de todo eso que había aprendido antes, ¿no? Todo eso que yo sabía en la teoría, ¡pum!, de repente cobran una fuerza mucho mayor en la práctica. Y yo creo que ha sido pues posiblemente la etapa más triste de mi vida, ¿no? Y ahí yo creo que nace también ese amor por mí, por el arte, porque una cosa que me ayudaba mucho era escuchar música, ¿no? Me ayudaba como a catalizar todo ese dolor y sufrimiento, y ahí nace mi gran primer amor por la música, que es Silvio Rodríguez. Como que me salvó, ¿no? Muy, muy loco. Entonces ahí, esa etapa sí fue así, bien intensa, y la música es una de las cosas que me salva. Entonces llega el regalo de mi abuela, justamente como este símbolo de la esperanza, que es muy divertido, que es una guitarra, ¿no? Y entonces empiezo yo a encontrar como esa sublevación que tiene la música, ¿no? Para hacerse presentes en nuestras vidas como un objeto de catarsis, ¿no? De mandar allí todo ese dolor que tenemos y que a veces no sabemos cómo expresar.
Y pues para mí la música empieza desde ese momento ya como a tener, digamos, apariciones, ¿no? A esbozarse dentro de mi vida. Este amarte menos, te quiero mucho más. Cuando tengo más o menos igual 16 años y con esta inquietud, pues, de que podía cantar, mi padre me escuchaba y pues a mi papá le gusta mucho la música clásica. Él no toca ni canta nada, o sea, cero. Pero me decía, hijo, tienes una voz muy fuerte al hablar y al cantar. ¿Por qué no la entrenas? Y le dije, ¿a qué te refieres, no? Con entrenarla, ¿no? Le pregunté. Y me dijo, bueno, a educarla. La voz se puede educar como se puede educar cualquier talento. Y entonces me pone un DVD de Los Tres Tenores. Y entonces yo lo primero que le digo es, ay, esta música de viejitos. Esta música que aburre, ¿no? Que es para dormir. Y entonces mi papá, muy sabio y muy tranquilo, me dice, ya entenderás. ¿Qué es lo que pasa? Que se hace Tosca en la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes. Él compra los boletos y con esta locura agarramos el coche, nos vamos 4 horas y media desde mi pueblito Fortín hasta la Ciudad de México a ver la ópera. Y entonces cuando yo veo que hay 80 músicos en el foso, otros 100 en el coro y a una persona que está cantando sin micrófono y que te está transmitiendo todo eso, todas esas voluntades conjuntas, ya ver en vivo una ópera es completamente diferente a verla en un video. Y entonces le digo, si eso se puede aprender, a mí me gustaría. Esperamos al maestro Genaro Zulbarán detrás del escenario para pedirle clases. Y entonces yo a los 18 años, 17, 18 años aproximadamente, comienzo a tomar clases con el maestro Genaro Zulbarán, el barítono veracruzano, que es mi primer maestro de canto. Y entonces pasa una cosa muy bonita, que es que el maestro me invita a uno de sus recitales y canto en uno de sus recitales. Entonces, después de yo cantar frente al público, también viene esta cosa de decir, quiero dedicarme a esto. No quiero perder ni un día más no dedicándome a transmitirle algo al público. En este momento que estoy tomando clases con el maestro y también sintiendo esas nuevas emociones dentro de mí, es que estoy yo estudiando medicina. Iban a la par, yo iba los fines de semana a estudiar con el maestro mientras hacía mis cursos de medicina. Llega un punto, obviamente, en el que la medicina es muy celosa y en el que la música es muy celosa, y entonces yo decido irme a estudiar enfermería. Y sucede que el proyecto musical, la universidad hace un proyecto musical muy bonito porque incluyen audiciones abiertas a todas las carreras. A mí me tocó hacer El León Cobarde y entonces viene Luis Ernesto Derbez Bautista, el rector de la universidad, y me dice, ¿qué estás haciendo estudiando enfermería? Tienes que estudiar música, estás perdiendo tu tiempo. Y me dice, te vamos a dar el 100% de beca para estudiar música. Pues salir por primera vez a competir a un concurso de ópera que no era en mi burbujita, que era la universidad, porque también era una pequeña burbuja. Fue un reto muy grande porque me di cuenta que había muchos otros grandes cantantes de mi edad o más grandes que ya llevaban 10 años de ventaja de lo que yo apenas empezaba a hacer, ¿no? Entonces fue muy fuerte porque en la ópera hay que preparar los idiomas, hay que preparar la música, hay que preparar los ritmos, los estilos, y yo me di cuenta que me hacían falta muchas cosas. Sin embargo, y justo pues con todo esto que ya la vida me había preparado para estos momentos, intenté estar lo más abierto posible a correcciones, a lo más humilde posible a entender, y el maestro Enrique Patrón de Rueda, que preside este concurso de ópera, me guió y me dijo qué repertorio cantar en cada una de las etapas. Yo lo acepté, incluso yo trabajaba el doble porque me decía, a ver, ¿quieres un coaching?
vente a las 10 de la mañana y el concurso empezaba a las 11, ¿no? Vente a las 10 de la mañana y yo te lo doy con gusto. Entonces iba yo antes al concurso y trabajaba lo que yo podía trabajar para la ronda de ese día. Entonces fue un reto bien, bien fuerte, ¿no? Porque sentía que yo que tenía que trabajar el doble. Al final del concurso de ópera de Sinaloa, me gano el premio del público y el premio de revelación juvenil que se le da, pues digamos, al cantante más joven del concurso, que llega a la final. Entonces fue como súper irreal para mí terminar de esa forma y concluir de esa forma mi primera experiencia en un concurso de ópera. Una furtiva lacrima negli occhi suoi spuntò. Quelle festose giovani invidiar sembrò. Che più cercando io vo, che più cercando io ma si un solo istante i palpiti del suo bel cor sentir, i miei sospir confondere per poco a suoi sospir. I palpiti sentir, confondere i miei co' suoi sospir. Cielo si può morir, di più non chiedo, non chiedo. Ah, cielo si può morir, di più non chiedo. Non chiedo. Si può morir, ah si morir Salir a Bellas Artes con el auditorio lleno
ver a la orquesta, ver al director, pensaba que no era real. Termina mi primera participación, está el intermedio, me habla el maestro Enrique para decirme, no estás cantando tan bien, no te relajes. Sí, 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 a mitad del intermedio me regañó. Y luego salgo a mi segunda intervención, canto una de las arias que más me ha dado en toda mi vida operística, que es Una furtiva lágrima de la ópera El Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti. Canto, intento cantar con todo el corazón, con toda la técnica, con todo lo que traía aprendido ya. Y empiezan los resultados, ¿no? Empiezan a dar los resultados al final de la noche. Cuando anuncian tercer lugar, segundo lugar, yo no pensé que mi nombre fuera a estar en el primer lugar. Y de repente anuncian, el ganador del concurso Carlo Morelli de este año es Leonardo Sánchez. Ese fue el primer premio de la noche, pero no solo el único. Me dan también el premio de la Ópera de Bellas Artes para debutar un rol en el teatro y el premio a la Revelación Juvenil que se le da también al concursante más joven en llegar a la final. Y luego viene para mí lo que sería el cierre perfecto de la noche, que es que cuando salgo yo del teatro, en el lobby de Bellas Artes están esperándome mis amigos de la niñez, mis amigos de la secundaria, de la prepa, de la universidad, mis maestros, mi pareja, mi familia, y todos están ahí para apoyarme. Muchos de ellos ese día faltaron a sus trabajos, muchos de ellos faltaron a la escuela solo para estar ahí conmigo, ver a esas 30, 40 personas que hasta habían rentado un camión para venir, fue el regalo más maravilloso y el premio verdadero a esa noche. Definitivamente haber ganado el primer lugar del concurso más importante de mi país, el concurso Carlo Morelli de la Ópera de Bellas Artes, y además haber sido el participante más joven de toda la historia en ganarlo, fue una cosa que abrió muchas, muchas, muchas puertas para mi carrera.